Con nosotros esta noche, en 4 días, Juan Grabois. Se había mantenido durante varias semanas en silencio. Estuvo cerca de un mes sin aparecer en los medios. Recuerden, su última aparición pública había sido cuando intervino en el conflicto de la familia Echeverre, representando a Dolores en aquella disputa por un predio en una estancia en Entre Ríos, que se ocupó durante varios días. Vamos a hablar, obviamente, de este y otros temas con Juan Grabois esta noche. Juan, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor. ¿Estuviste en silencio un tiempo? En realidad es algo que yo hago siempre. Es un mes hablo, otro mes me callo. A veces 2 meses me callo y un mes hablo. Porque si no, la lucecita roja de ahí se te va metiendo adentro, ¿no? Entonces hace bien bajar un poco, escuchar a los compañeros, a los vecinos, sentir un poco lo que está pasando en el barrio y después poder transmitir mejor lo que verdaderamente piensan las personas. Yo trato de representar o expresar. Te leí en estas horas haciendo declaraciones duras. Ahora me voy a meter un poco en la realidad, en lo que está pasando, en esto que por ahí percibiste o sentiste en estas semanas de silencio. Retomo el tema Echeverre, obviamente, porque es inevitable que hablemos de este tema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué análisis haces? Digamos, si es que al mes de haber sucedido esto te permite hacer ya un análisis. Sí, sí. A ver, nosotros cuando recibimos a Dolores, que nos pidió desesperada porque se estaba quedando en la calle por su situación de vulnerabilidad y de vulneración de sus derechos como mujer y también como ciudadana propietaria de una heredera. Ella me vino a ver porque vio que yo hablaba del tema del modelo agrario, de los agrotóxicos, y contó un montón de cosas, de la corrupción de su familia, de su situación personal, y definimos en conjunto buscar verdad, justicia y reparación, no solamente para ella, sino para todas las víctimas de un pacto de poder que hay en Entre Ríos, que es transversal, no es solamente de la Alianza Cambiemos, sino también de una parte importante del peronismo y fundamentalmente del Poder Judicial, que hizo que todos los crímenes de los Echeverre corruptos hayan quedado impunes. Nuestra idea de ingresar en Casa Nueva era que la legítima heredera tome posesión en ejercicio de sus derechos y dijimos desde el primer momento, vamos a acatar lo que diga la justicia. En primera instancia nos dieron la razón, en segunda instancia la Cámara consideró que había verosimilitud en el derecho de los Echeverre corruptos de que se le restituya el bien, el día que nos lo dijeron, en el plazo que nos lo dijeron. Salimos y continúan las causas que iniciamos, ¿no? Una causa penal muy pesada que hay en Entre Ríos por lavado de activos, vaciamiento de los colegas de ustedes que perdieron el laburo en el Diario de Paraná, el principal medio de Entre Ríos, donde después de casi 4 o 5 años de juicio fueron citados a indagatoria. La madre de los Echeverre, que es una de las jefas de la banda, los 3 hermanos y un personaje que se llama Walter Grenón, que casualmente es el principal aportante de la campaña, no de la Alianza Cambiemos, sino del peronismo. Es decir, hay un pacto de poder que permite que se quemen pastizales, que el agronegocio contaminante y el glifosato destruya la comunidad y que se apropien de bienes públicos como el campo de la escuela agrotécnica, donde estudian los pibes de ahí, y que se lo quedaron los Echeverre. Así que nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que hicimos. Ahora, sentí, Juan, que hay ahí un debate de fondo, Sí. que es el que seguramente vos expresás recién, con explicaciones, con causas históricas, con un entrevero y un conflicto familiar que lo terminó resolviendo la justicia, por lo menos en esa instancia, cómo lo resolvió. ¿Sentís que también de ese tipo de instancias se hacen otro tipo de análisis? A ver, te lo pregunto directamente. Sí. ¿Sentís que con el conflicto Echeverre perjudicaste al gobierno? No, digamos, para nada. Yo además creo que es algo bueno para el pueblo, y así me lo hacen sentir los vecinos de La Paz y Santa Elena, los pobres de La Paz y Santa Elena que vivieron el latrocinio de esta gente. Y la verdad es que las instancias judiciales están avanzando muy bien. Ya va a haber novedades pronto, pero están avanzando muy bien. Y nosotros buscamos un pacto de poder del agronegocio extractivo y contaminante, de la impunidad de los poderosos y de algo que en Entre Ríos es tremendo, que es la violencia contra las mujeres, en particular las mujeres de las familias de campo, por un sistema recontra patriarcal, recontra de los patrones de estancia, ¿no? De los que se creen dueños de todo. Vos sabés que aparte hay una cosa graciosa.
Luis Miguel Echeverre, que es un tipo que expresa una política muy liberal, de no intervención del Estado, cobra ATP y no es pobre. Bueno, estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa, ¿no? De cómo algunos que se dicen ser los paladines de la libertad de empresa no son empresarios, son chorros y son impunes porque logran adornar con su plata, por ejemplo, al fiscal general de Entre Ríos, que eligió a dedo al 70% de los fiscales. Por lo tanto, tiene capturado, secuestrado el Poder Judicial. Pero, Juan, no podés desconocer en el análisis que se coló el tema Echeverre en la agenda pública y que esto partió, como todo lo que sucede en este país, se armó una grieta, dirigentes de alto peso de la oposición, pienso en Pichetto, pienso en Patricia Bullrich, fueron a la puerta del campo, con lo cual, digo, hay una discusión que se puede dar que tiene que ver con el detalle fino del tema de la herencia, pero hay otra discusión que se da que es más general, ¿no? Mirá, Pichetto, Bullrich, Echeverre representan el núcleo de pensamiento que va en contra de los valores humanistas que nosotros predicamos. Por lo tanto, tenerlos de la vereda de enfrente para nosotros es un orgullo. Y además muestran cómo se cuidan corporativamente, cómo cuidan determinados intereses de manera corporativa. Entonces, desde luego, cuando hay un debate de estas características, y esto pasa hasta entre gente honesta, y esta no es gente honesta, cada uno pone el énfasis en lo que le conviene para sus argumentos. ¿Cuál es el énfasis que pone este sector? Nos usurparon, son violentos, quieren llevar a los villeros a mi campo, me están robando la casa. Es todo mentira, digamos. No hubo usurpación. Se puso efectivamente en discusión la propiedad privada. Se puso en discusión la propiedad privada. Venía de la discusión Vicentín, perdón, venía de la discusión Guernica, se mezcló Guernica con Entre Ríos y se armó como todo un concepto de que en la Argentina estaba en riesgo la propiedad privada. Es ahí donde yo te vuelvo a preguntar si sentís que a veces con tus acciones políticos sociales provocás una discusión que de alguna manera termina perjudicando las políticas del gobierno. No, yo creo que provoca una discusión que genera efervescencia. ¿Cuál sería el perjuicio que le provocó al gobierno a esto? Señalaron que el gobierno había enviado funcionarios que durmieron ahí. Pero, por ejemplo, aún con todo eso, ¿en qué perjudica la política social, vamos a decir, del gobierno, la política económica del gobierno? Esto fue artificios... ¿El gobierno te llamó durante el conflicto Echeverre? Me llamaron algunos para preguntarme. Yo lo que les dije es lo que había dicho públicamente. Miren, esta es una causa justa, es una causa noble y nosotros estamos ejerciendo un derecho legítimo. Si la jueza nos dice que nos vayamos, nosotros nos vamos. Mira, en la Argentina... Ahora, terminó presa Dolores Echeverre. Dolores como individuo y como ciudadana y como ser humano tiene derecho a tomar sus decisiones. Dolores no forma parte de la organización que yo conduzco, es una víctima de la violencia. ¿Qué pasó? No se quiso ir. No se quiso ir. Y la detuvieron y nosotros respetamos su decisión, digamos, ¿no? No la detuvieron, la demoraron, digamos, que es distinto. Ahora bien, si nosotros, fíjate en este país que nadie acepta una derrota, que nadie acata la justicia, nosotros la acatamos. Nos dijeron, váyanse, nos fuimos. Se acabó. Seguimos por otro carril. Nosotros creíamos y creemos que estábamos ejerciendo un derecho como una derrota constitucional. Una derrota jurídica. Yo no sé si la jueza actuó por conciencia o por presión, pero yo respeto el orden constitucional de la Argentina. Distinto a lo que hicieron los Echeverre, que tenían una perimetral dispuesta por el juez de primera instancia y una demostración de poder propio de patrones de estancia, se quedaron bloqueando la tranquera. No respetaron al juez, le dijeron esquizofrénico, le dijeron de todo al juez de primera instancia. Nosotros sí, porque somos distintos. Y nosotros no queremos cuestionar la propiedad privada de ellos, queremos defender la propiedad privada de todos. Digamos, todos tienen derecho a la propiedad privada, no 5 estancieros de la sociedad rural o el señor Vicentín que tiene derecho a su propiedad privada y además a la propiedad del Estado, apropiarse de la propiedad del Estado a través de mecanismos fraudulentos. Es decir, los que dicen que defienden la propiedad privada, defienden la suya. ¿Pero vos crees que está en discusión real el tema de la propiedad privada en la Argentina? Es que o el problema, vuelvo a insistir con esto, es que se picotean temas de la actualidad, Echeverre, Guernica, y se sobrevuelan en una agenda un poco superficial y después los problemas estructurales continúan y ahí tenés la gente de Guernica cada 2 por 3 yendo a marchar
Y ahí tenés el tema Echeverri, ya corriendo un carril más Bueno, judicial. hay una dinámica de los medios de comunicación que nadie puede controlar y después hay estrategias de instalar, asociar conceptos a personas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, deshonestidad. Entonces, yo vengo a ser una persona deshonesta. Hay un estudio que me hicieron, me regalaron. Y la verdad que A yo, vos, claro. a vos te dijeron que hay un sector de la sociedad que cree que vos sos deshonesto. Claro, hay una campaña que plantea esto, que se queda con esta plata, que hace las cosas por plata, qué sé yo, no sé, yo vivo en una barriada, vivía en Barrio Norte, me fui a vivir en una barriada, siempre laburé por lo mismo, vivo de mis ingresos. ¿Vos recibís plata del Estado, Juan? No, yo trabajo para la Universidad de Buenos Aires como docente hace como 18 años, Sí. vivo de mis libros y vivo de mis causas particulares, que son de gente que tiene plata. Vos sos abogado hace Yo soy mucho abogado tiempo. desde Ahora, que me egresé. Te vuelvo a hacer la pregunta y me No parece- recibo plata del Estado. Me parece una oportunidad. No, no, Preguntátela porque entraste ahí. Las organizaciones sociales que vos, con las que vos estás ligado, Sí. ¿reciben plata del Estado? Las organizaciones sociales en sí no. Lo que reciben son los comedores, las cooperativas de trabajo, del mismo modo y con sistemas similares a los que, por ejemplo, este canal recibe pauta oficial. Es decir, hay una contraprestación. Se construye una obra, la obra recibe plata del Estado. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, que no gobierna Hugo Chávez, gobierna Larreta y antes gobernaba Macri, tenemos la principal, la principal cooperativa de reciclado, que fue la que yo fundé con los cartoneros de Villa Fiorito y Villa Caraza en el año 2002, Sí. tiene el contrato de por lo menos un tercio del reciclado de la ciudad. Y hace el trabajo de reciclado y lo hace muy Es bien. decir, vos estás, digamos, manejás o No. formás parte. Yo soy Formás abogado. parte de una cooperativa que maneja el reciclado. No, de la no formo ciudad. parte. Soy abogado de la cooperativa y yo promuevo lo que se llama economía popular. ¿Y esa cooperativa recibe plata del Estado? Tiene un contrato. Tiene un contrato y Y cumple. a su vez tiene obligaciones. Presta un servicio. Presta un servicio. La gente trabaja. Lo que pasa es que acá hay un problema conceptual que ¿Vos cobrás como abogado de No. esa cooperativa? no cobro absolutamente nada que tenga que ver con el movimiento social. Nada. Entonces, yo cobro como docente, como escritor y como abogado de causas particulares. Algún ¿Por qué- divorcio, ¿Por etcétera. qué crees que, o te acercaron, decís vos, un estudio Porque esto donde está recontra la estudiado. gente te asocia con deshonestidad? Yo no lo había escuchado nunca. Esto está... Sí, y lo hemos charlado muchas veces, y vos creo que te reconocés, y de hecho lo dijiste Sí. recién, con cierta, digamos... Vehemencia. Vehemencia, provocación. No, eso lo decís vos porque me conoces. Sí. Pero cuando se instalan, ¿no? Por ejemplo, se asocia a usurpación, palabra usurpación. Nunca estuvo imputado por una usurpación. Se asocia a esto, ¿no? Maneja un montón de plata, millones de planes. A ver, hay una cosa que es una leyenda urbana, de que hay gente que está tirada mirando para arriba en su casa y recibe planes sociales. Eso no sucede en la realidad. Lo que existe es que hay un montón de personas que trabajan en el sector informal, hacen changas, trabajan de cartoneros, trabajan en un taller textil, etc. Y esas personas reciben un salario social complementario, que es exactamente el mismo concepto del que recibieron un montón de laburantes del sector formal, no sé si en este canal pasó, que es el ATP, digamos, que es un complemento a los Pero ingresos. eso es una situación extraordinaria en el marco de una pandemia. No. Acá en este país ha crecido el asistencialismo de manera, digamos, uno Lo que compara los primeros planes que pagaba Alfonsín, que era la caja PAN, Sí. con miraba hoy, cerca de 21 millones de personas asistidas directamente por el Estado. Por eso, pero hay que comprender el fenómeno en su verdadera dimensión. Vos decís, esto es excepcional por una pandemia. Hay otra pandemia, que es la pobreza. Hay otra pandemia, que es el modelo de producción extractivo, primarizante de la Argentina, que no permite la generación de empleo genuino, lo cual es muy difícil en todo el mundo hoy, por la dinámica del capitalismo. Es decir, que el sector privado absorba a la totalidad de la gente que quiere trabajar, es muy difícil, aún en momentos de crecimiento. Por eso, cada vez que sale una oferta laboral, vos tenés filas y filas y filas de gente que quiere laburar de mozo. Es decir, acá no es verdad que hay gente que no quiere trabajar. Vos pasame donde pidan un puesto de trabajo y te lo lleno de compañeros, digamos, ¿no? Acá lo que hay es un fenómeno nuevo, un fenómeno fundamentalmente a partir de los 70, pero que se profundiza en los 90, que es que la industria no absorbe a los descamisados del siglo XX, ¿no? A los que se referenciaban en el mundo de Perón. Entonces, la gente se inventa su propio trabajo. Y la gente labura, vende heladitos, tiene un kiosquito en el barrio. La gente de las barriadas populares labura más que cualquiera. Ahora, eso que es extraordinario para el sector empresario,
debe ser ordinario y permanente para el sector que se inventó su propio trabajo, porque si no, no llegan al mínimo vital y móvil y seguimos con estos fenómenos de pobreza. Es más, una de las críticas que estoy haciéndole al gobierno es que nosotros tenemos un problema urgente hoy, que son las cifras de la pobreza. Sí. Sentí que la cifra que dio la UCA hizo que automáticamente salieras a hacer declaraciones muy duras en este sentido. Por supuesto que es una cifra que revela a cualquiera, que nos interpela a todos y que está al borde de dejar a la mitad de la Argentina bajo el nivel de pobreza, si no es que ya estamos, ¿no? Mira, y 7 de cada 10 jóvenes. Si hay 7 de cada 10 jóvenes en la pobreza, cualquier persona que nos esté mirando, ¿qué espera que salga de ahí? No sé, genios de la física nuclear, digamos, ¿qué esperan? Que podamos vivir como una sociedad armónica y feliz y que no haya inseguridad y que no se puede pensar un futuro con estos niveles de exclusión. ¿Cuánta desigualdad vamos a tolerar? Porque no solamente creció la pobreza y la indigencia, creció la desigualdad, el índice Gini. Es decir, los que más tienen más. Los del medio y los de abajo tienen menos y los de arriba tienen más. En el marco de la pandemia. O sea, alguien ganó con la pandemia. Entonces... Pero es con la pandemia eso, Juan, o es con un proceso, no, una con Argentina recesiva durante mucho tiempo. Por eso, pero la Argentina es recesiva para las pymes y para los laburantes y para los excluidos. Pero hay sectores que siempre ganan. ¿Y qué debiera hacer el Estado? No, primero, está lo urgente y lo importante. Lo urgente hoy es bajar esos niveles aberrantes de indigencia y de pobreza. No, mirá, te voy a decir cómo sí se bajaron. Algunas personas del gobierno que se enojaron por mis declaraciones me mandaron un cuadro que decía que si no hubiese estado el ingreso familiar de emergencia, hubiese habido 18 puntos de indigencia. Mi contraargumento es, bueno, me dan la razón, porque cuando lo saquen, están tirando 3, 4 millones de tipos más a la indigencia. Están sacando el IFE, porque el IFE llegó hasta el IFE... Hasta el IFE 4, creo. Hasta el IFE 4 y hasta ahí llegó. Sí, lo sacaron en diciembre. Mira, yo estoy enojado porque no se reemplazó por una política bien pensada. Porque se podría haber ido desarmando de a poquito, buscando los sectores más vulnerables, etc. Con el ATP está pasando algo parecido. Se saca de manera un tanto indiscriminada, entonces las empresas que tienen mayor acceso al Estado para pedir otras líneas de ayuda se benefician y la pyme se perjudica. Ahora vienen los aumentos de luz, de nafta. O sea, yo estoy muy preocupado porque veo, no solo en las estadísticas, sino en el barrio, una situación social que yo siento que no hay dimensión de lo que están sufriendo los viejitos, los jubilados. ¿O decís que el gobierno o el presidente no tiene dimensión de lo que está pasando ahí abajo? Creo que no hay dimensión en el gobierno y que no hay una política para garantizar un ingreso sostén para los que peor la están pasando, como que ya terminó la emergencia, ¿no? Y la verdad es que la emergencia no terminó, la pandemia sigue y la economía está hecha pelota. ¿Cuánto puede poner un Estado, Juan? Mira, es infinita la plata, porque la plata que pone el Estado es plata que no tiene, es plata que sale a emitir, y emitir es sinónimo de inflación, mira, con lo cual en algún momento tenés un límite de asistencia. Sí, hay que hacer una comparación con lo que pasa en otros países del mundo. Y yo vi que citaste a Brasil, por ejemplo. Sí, pero te puedo citar a países del... Pero la verdad que me hace ruido que vos destaques a Bolsonaro. No, yo no destaco a Bolsonaro. Mira, esa medida la impuso el Congreso. El Congreso, donde Bolsonaro tiene minoría, la impuso el Congreso. Después Bolsonaro fue inteligente y se la apropió. ¿Qué es lo que hizo? $120 a 60 millones de personas. A 60 millones de personas. Y una parte se mantiene permanente para los trabajadores informales. ¿Qué es lo que estoy planteando yo? Digamos, y que se está haciendo en España, en Estados Unidos se hizo también para una cantidad importantísima de la población, lo que se llama el seguro de desempleo. Se está discutiendo en todo el mundo, porque la pandemia puso de manifiesto el universo del ingreso familiar de emergencia. ¿Vos te acordás al principio fue un quilombo de gente yendo a los bancos? ¿Qué es lo que te mostró eso? Que había 9 millones de personas. Sí, se anotaron 12 millones. Y se anotaron 12. Se inscribieron 12, digamos, calificaron 9. Sí. Y claro, esos 9 millones de personas. Más de la mitad de los adultos de la Argentina que le estaban diciendo al Estado, señor, yo necesito. ¿Viste? Entonces los planeros no eran 3 o 4 vagos que no quieren laburar. Los que necesitan asistencia del Estado en un modelo que no es solamente argentino, internacional, que deja gente afuera y que destruye el medio ambiente y manda a toda la gente a los conurbanos a hacinarse, es mucha. Y nosotros lo que siempre quisimos hacer es visibilizarla y reivindicar que la mayor parte de ellos y ellas trabajan y trabajan mucho. Lo que pasa es que no tienen derechos, no son reconocidos. Yo esto lo vengo hablando desde que empecé a militar, digamos, ¿no? Porque cuando yo empecé a militar, los cartoneros no eran laburantes, eran gente que se robaba la basura. ¿Te acordás que Macri decía eso? Pero, antes de seguir, porque me parece importante, honesto,
intelectualmente honesto de mi parte preguntarte, ¿vos seguís formando parte del gobierno? Mira, yo tuve toda mi militancia en una organización social, que es el MTE, que después fundamos la CETEP y la UTEP. A partir del año pasado, con la desastre macrista, ¿no? Porque esto también tengo que decir, el gobierno hizo mucho para paliar el problema del COVID y la herencia del 38% de pobreza que dejó Macri. Ojo, digamos, empezamos con un piso muy bajo. Es decir, yo reivindico las cosas que hizo Alberto en ese sentido. Y organizamos un espacio político que se llama Frente Patria Grande, donde está el diputado Itai Hackman, el diputado Fede Fagioli, la legisladora Ofelia Fernández y unos 25 concejales, que es parte del Frente de Todos. Es decir, yo soy parte del Frente de Todos. ¿Sos parte de este proyecto político del gobierno? Desde luego, por ahora, hasta todavía no me echaron. Soy parte del Frente de Todos. Nuestra fuerza tiene 2 diputados, que son parte del bloque. Ahora, yo me acuerdo que Alberto siempre decía que a él le molestaba el pensamiento único de otra etapa del país, ¿no? Refiriéndose al kirchnerismo. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el pensamiento único. Nosotros, siendo parte del Frente de Todos, tenemos... Juan, porque me pierdo un poco. Te perdés porque acá estamos acostumbrados a que se baja una línea y todo el mundo tiene que repetir como lorito lo mismo. No. Digo, ayúdame a entender. ¿Ahora estás criticando al kirchnerismo? No, estoy diciendo lo que decía Alberto. Alberto del kirchnerismo decía que él estaba en desacuerdo que se baje una línea de pensamiento único. Claro. ¿Y vos crees que ahora Alberto está bajando una línea de pensamiento único? No, yo no digo que esté bajando. Estoy explicando por qué tengo una posición crítica a un gobierno que apoyo y que volvería a elegir y de cuyo frente político somos parte. Ahora es un frente heterogéneo. No todos pensamos igual. No todos tuvimos la misma trayectoria política. Digamos, yo no fui parte de ningún gobierno anterior, ni fui parte de ninguna campaña política anterior, ni con Néstor, ni con Cristina, ni con Randazzo. No fui parte de nada de ese trayecto. Entonces, vengo de la historia de los movimientos populares y yo creo que nuestra función en la vida, o la mía por lo menos, es que si aparece estos datos de pobreza y además yo lo puedo contrastar en la realidad, si no lo denuncio, si no planteo propuestas alternativas, ¿para qué estoy? Digamos, ¿no? Aparte es lo que me piden mis compañeros y mis compañeras. Entonces te decía, hay un plano de lo urgente, que se retira la IFE, hay 9 millones que quedan en bolas. Bueno, seguramente de esos algunos se puede reinsertar, pero por lo menos 5 millones hay que sostenerle un ingreso hasta que puedan incorporarse. Hasta que puedan incorporarse a la economía popular, es decir, a una cooperativa, o puedan incorporarse al sector privado, la construcción, etcétera. Que puede demorar un tiempo. Pero el gobierno no tiene por ahora en mente algo así. Porque el gobierno tenía la posibilidad de pagar el IFE 4, que nunca se llegó a pagar. Bueno, se anunció que no hay plata para pagarlo. Esa es precisamente la crítica que estoy haciendo y por eso vengo a hablar acá, para tratar de convencer a nuestro frente político y a la sociedad de que todos necesitamos que haya una política de ingreso que sostenga el empleo en las pymes y que sostenga la economía barrial, no solamente para aquel que se quedó sin la IFE y changuea, que está muy jodida la changa, porque hay poco circulante, sino para el carnicero, el verdulero, el que tiene un kiosquito, porque si hay circulante en el barrio, con el IFE un montón de gente empezó emprendimientos. Un montón de gente empezó emprendimientos a vender por Facebook, a vender por las redes sociales, bueno, porque una parte la gasta en comida y otra parte invierte en alguna cosa para rebuscársela. Se genera un círculo bastante virtuoso con eso en términos de generación de trabajo precario, pero trabajo al fin. Ahora te quiero preguntar algo que dijiste. Voy a ir con Lili con uno de los títulos del día, del que te quiero preguntar también. Porque tiene que ver con menores en conflicto con la ley. Ahora, Lili, pero dijiste que el Estado es un botín y hay peleas de bandas por ese botín. Eso es así. ¿Me lo explicás en unos minutitos? Ahí vuelvo. Está Juan Grabois en 4 días. Está Lili Caruso con nosotros. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Facu? Bueno, muy bien. Tremendo, extremo el caso de inseguridad del día que interpela a todos, nos interpela a todos, porque hay un menor, por ahora demorado como presunto asesino, un chico de 15 años. Sí, un chico de 15 años que ya fue trasladado incluso a un centro de menores, porque de eso estamos hablando. Un ciudadano armenio que hace más de 20 años vive en la Argentina, se llama Dimitri Amirjano, se llamaba, mejor dicho, un quiropráctico. Vos sabés, de famosos hay que hablar. Sí, era muy creo conocido. Que la propia ministra, la exministra Patricia Bullrich también se atendía con este hombre. Acero Cali, por ejemplo, Karina Jelinek. Tengo entendido que varios jugadores de fútbol de primera división. Claro, ¿qué se sabe, Lili, de la reconstrucción del hecho? Exactamente. ¿Es un solo delincuente o 2 delincuentes? Mira, por ahora estamos hablando de un solo delincuente, que es este joven de 15 años, que es el sospechoso. Ahora vamos a leer estas plaquitas que nos van
van a introducir más o menos en quién es este hombre que está detenido, este chico, porque es un chico todavía, un adolescente, por la muerte justamente de este hombre por robarle una bicicleta. Empecemos por ahí, en la zona más custodiada, Se sabe, Lili, si se que quiere, ¿no? De 2020 Buenos estuvo Aires, Puerto Madero, Retiro. 4 veces demorado. Estuvo 4 veces demorado exactamente en comisaría, lo conocían los policías, porque además vos sabés que con respecto a antecedentes no podemos dar los antecedentes, por eso tampoco damos nombres. Estuvo, sí, demorado varias veces, todas las veces fue por robo. Por robo. Nunca había llegado a un asesinato. Ahora estamos hablando de esto. Es un homicidio en ocasión de robo, sí. Por ahora. Tenía un arma calibre 32 que fue secuestrada, la tenía en su poder. Esto tiene que ver porque a 100 metros había un policía, lo corrió hasta la entrada del barrio 31 y ahí es donde fue demorado y fue alojado ahora en un instituto de menores, como te decía, porque ya ahora estamos hablando de un asesinato. Y esto es lo que abre la gran discusión del día también otra vez sobre el tema del régimen penal juvenil. Para ¿Hay que aquellos bajar que la dicen... edad de inimputabilidad o no? Exacto. Que es toda una discusión pendiente. Toda una discusión. Y Hay hubo 4 repercusiones. proyectos. Hubo repercusiones de la ministra de Seguridad, Sí, Sabrina Frederick, y de Diego Santilli. ¿Qué dijo Sabrina Frederick? La ministra de Seguridad de la Nación dijo, no solo con la sanción legal, sino con políticas que prevengan este tipo de perfiles en algunos jóvenes, porque no debemos estigmatizar y generalizar ni creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios. ¿Qué dijo Santilli? Lo que dijo Santilli fue para el otro lado, porque enseguida fue el primero que saltó, ¿no? Es hora de discutir la ley penal juvenil, no pueden entrar por una puerta, salir por la otra, tienen que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todos. Juan, ¿cómo llega un pibe de 15 años a tener un fierro en la mano? Digo, no te quiero meter adentro del caso, pues es un caso que está en plena investigación, en desarrollo, sí. Pero... Bueno, pero... Hoy yo miraba los detalles del caso y decía, ¿cómo llega un chiquilín, un pibe de 15 años a ser delincuente, presunto asesino? Mira, parte de la explicación te la di antes, 7 de cada 10 pibes son pobres, ¿no? Entonces... Hay un sociólogo norteamericano famoso, Marton, que decía, cuando los fines culturales que te pone la sociedad, mirá cualquier video de trap, reggaetón, cadenas de oro, Lamborghini, etc. Esa es tu aspiración. Pero no tenés ninguna forma institucional para llegar a eso, ¿no? Ninguna forma legal, porque no te van a tomar en ninguna empresa, salvo que seas el Diego, no vas a llegar. Ese es el fin cultural que te meten. Eso genera mucha frustración y es un caldo de cultivo. Eso por un lado. La falopa. La falopa. Recién ahora, y esto sí es una conquista y un logro de este gobierno, empieza a haber una política de prevención y de contención de personas con problemas graves de adicción. Nuestra organización tiene 6 casas comunitarias, 5 de varones, 1 de mujeres, con muy buenos resultados, pero hay un elemento clave, el que no se da cuenta de que hay un elemento clave en el incremento y la falta de políticas suficientes para los pibes que están en consumo, y alguna consecuencia tiene. Y después también hay que ver un poco... ¿Pero por qué crees que se drogan los pibes que se drogan? Porque cuando no tenés futuro y cuando estás frustrado, buscas las cosas ahí. Buscás lo que no puedes encontrar en un proyecto de vida. Vos no puedes armar un proyecto de vida. Entonces yo siempre le digo a todo el mundo con el que hablo, y también me sacan de contexto y dicen barbaridades, pensá que hubieses hecho vos en ese contexto. ¿Cómo hubiese sido tu vida en ese contexto? No para justificar a alguien que mata. Ese es un caso puntual, y si vos ves las estadísticas, los asesinatos de menores de 18 son muy pocos. El 4% de los delitos. Exactamente, entonces yo digo, bueno, Carrascosa, Dalmazo y no sé quién, entonces los que viven en country son asesinos, porque hubo 5 asesinatos. Y no, es mala leche eso. O sea... Pero que hay un problema con los menores en conflicto con la ley, que es un problema que se viene arrastrando. Hay un problema con los menores. Hay un problema con los niños, niñas, adolescentes de la Argentina, porque 7 de cada 10 son pobres y hay un montón que son indigentes. Entonces, no es que son un peligro, están en peligro ellos y ellas. Ellos y ellas son los que están en peligro. Entonces, ¿esto quiere decir hacerse el tonto con los problemas de violencia que tiene la sociedad? ¿Eso quiere decir que no queremos que haya un patrullero cuidando los barrios populares? No quiere decir eso.
quiere decir que hay que ver también no solamente los efectos, sino las causas del problema, ¿no? Pero hablas también de bajar la inimputabilidad, la edad de inimputabilidad, porque Mirá, acá está la gran discusión, es esa, que hoy los chicos de 15 no eran de los chicos de antes, mirá, que tienen acceso a las te digo armas. un poco como lo veo yo. Decir no a la baja de imputabilidad es lo progre. Decir sí a la baja de imputabilidad es como sos un macho que quiere poner seguridad. Es un discurso para ir más derecho. En general, nadie estudia demasiado qué efecto va a tener una cosa y la otra. Digamos, yo que me dediqué a estudiarlo, porque aparte soy abogado y le puse bastante tiempo de estudio a eso, no tiene ningún efecto en la reducción de la violencia. Entonces, ¿uno qué quiere hacer? ¿Quedar bien con la gente que está enojada con absoluta legitimidad o resolver un problema? Eso es lo que pasa muchas veces con todo, es ¿qué querés hacer? ¿Quedar bien o resolver un problema? Entonces, si vos querés quedar bien, decís, por ejemplo, no tiene que haber ningún plan social ni transferencia de ingreso porque la gente tiene que volver a trabajar. Si vos ves lo que está pasando en la realidad, te das cuenta que para que no crezca la indigencia y la pobreza, tiene que haber una política de Estado que garantice eso. Es lo urgente, no lo importante. Desde luego, nadie es tan estúpido para pensar que en una transferencia de ingreso de 6.000 pesos, que puede ser el monto, la IFE fue 5.000 pesos por mes, se va a resolver algún problema. Nadie es tan estúpido para pensar eso. Todos sabemos que los problemas se resuelven con trabajo digno. Ahora, está lo urgente y después está lo importante. Y en lo importante, que es el desarrollo integral de todas las personas, tampoco yo veo que ninguna fuerza política, tampoco la nuestra, tenga un plan. Nosotros estamos tratando de elaborar una propuesta de desarrollo humano integral, pero queremos que las discusiones sean eso, la integralidad. Si vos agarrás el tema aislado, el conflicto con la ley, la droga, las tomas de tierra, los barrios populares, la falta... Y vas a ir tratando de poner parches y decir... Ahora, hay que verlo en su integralidad. Ahora, me interesa, Juan, esa mirada que tuviste antes de lo cultural, lo aspiracional, lo que vos planteás siempre como base de la discusión, que hay 7 de cada 10 pibes y pibas que son pobres. Ahora, culturalmente, ¿cuál es el modelo? A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Tenés un país ideal en la cabeza? Sí. ¿Cómo sería? A ver... ¿Es con la política? ¿Lo resuelve la política esto? No hay otra forma de resolverlo de la política. Porque la política está fallando. Lo que pasa es que hay que regenerar la política. Pero no hay otra forma, no existe otra forma. No existe ¿Qué es regenerar la política? Primero, plantear estándares éticos e intelectuales más altos. Después, romper con los pactos de poder y las castas. Es decir, que pueda haber una emergencia de nuevos actores, juveniles, pibes que pelean por el ambiente. La gente de los barrios, que tiene que estar en la política, porque sabe, conoce lo que sucede. Entonces, hay que romper algunas cuestiones, algunas estructuras y pactos que vienen de hace mucho tiempo, porque vos ves los mismos nombres muy repetidos en muchas veces. Hay un elemento generacional, digamos. Yo creo que la generación de entre 20 y 40 tiene mucho que decir en este país, que se tiene que formar también, y tiene que haber un proyecto de país. Un proyecto de país que sea para todo el país, no para la capital federal y el conurbano, que tampoco le va muy bien. Es decir, nosotros tenemos el 93% de la población hacinada en ciudades y solamente el 7% en el resto del territorio. Entonces, Alberdi decía, gobernar es poblar. Entonces, ¿cuál es mi proyecto de país? Un país que tenga una distribución de la población armónica, con ciudades intermedias, con un sistema de transporte multimodal que funcione, que tenga diversificada la producción y que nuestro orgullo no sea exportar soja. ¿Es una mirada prejuiciosa o estás en contra del capital? Yo creo en un modelo mixto. De aquel que ha ganado guita. Estoy en contra del empresario chanta, no del empresario que gana guita porque invierte y porque desarrolla valor, porque agrega valor. Estar orgulloso de exportar granos y es una aspiración muy chica para este país. Digamos, este es un país, digamos, ese es el problema. Que tiene una base muy importante en el campo, Juan. El problema del país es que sea un modelo agroextractivo exportador. O sea, cualquiera que estudió la historia se da cuenta de que la aspiración de ser el granero del mundo es ser el granero de China, antes de Inglaterra, y no desarrollar la industria aquí, no desarrollar valor agregado aquí. Se habla de la economía del conocimiento y 2 de cada 3 pibes de los barrios no tienen internet para hacer las clases. Entonces, los adalides del capitalismo no son capitalistas, son oligarcas.
¿Qué quiere decir eso? No han desarrollado capital productivo. Están todos colgados de las tetas del Estado. Ellos son los que las llevan la del Estado. Entonces, mira, te podría dar ejemplos, infinidad de ejemplos. Pero como no es un problema particular y por ahí me sale agarrármela con los que más conozco, es un problema bastante general. Y después hay hombres y mujeres de empresa que se rompen el lomo, que empezaron de abajo y que no tienen miles de millones de dólares. Yo estoy con esos. No estoy con la patria contratista, no estoy con los que son liberales, pero después le piden por favor al Estado que no deje importar varillas de acero que encarecen el precio de la construcción porque tenemos un monopolio que se llama Sindar que vende la varilla en la Argentina más cara acá de lo que la exporta. ¿Qué te pasa con la corrupción? ¿Hubo corrupción, por ejemplo, en el gobierno de Néstor, de Cristina, de Macri? Mira, yo cuando empecé a trabajar por la derrota de Macri y veía que había una persecución contra Cristina que iba más allá de si hizo o no hizo algo. La idea era destruirla para destruir la posibilidad de armar una coalición que le ganara a Macri. Dicho sea de paso, yo leí la causa y conozco a Cristina y le guste a quien le guste. Causa Cuadernos? Varias más. Le guste a quien le guste, yo creo en la inocencia de Cristina. ¿Vos creés que Cristina no tuvo nada que ver con los hechos de corrupción? Creo en la inocencia de Cristina de los hechos que le imputan. Creo en eso y creo en la mala intención de los que la perseguían. ¿Crees en vudú? No conozco el caso de vudú. Tampoco me interesa demasiado porque... Jaime, Devido, López. No conozco esos casos. Los bolsos de López. No, pero a ver, no conozco los casos en detalle, pero voy a la pregunta. Te estaba haciendo la historia. Y nuestro planteo era Cristina sin corruptos ni hipócritas. ¿Cristina? Sin corruptos ni hipócritas. A Cristina sí, pero sin corruptos ni hipócritas. Sin los que andaban revoleando bolsos. Que hubo en el gobierno de Cristina y que hubo en el gobierno de Macri. Solo que en vez de revolear bolsos tocaban un botón y la llevaban para afuera, digamos, ¿no? Pero la corrupción es el cáncer fundamental de la política. Y a veces en la política se dice, bueno, pero la corrupción está en los medios, está en las empresas. Es todo absolutamente cierto. Pero estándar más alto lo tiene que tener ni siquiera los políticos de derecha. Lo tenemos que tener los que defendemos la justicia social. Porque, ¿cuál es nuestra fuerza? Nosotros no tenemos el capital. Nosotros tenemos al pueblo, nuestras ideas y nuestra ética. Si perdemos al pueblo, perdemos las ideas y perdemos la ética, no servimos para nada. Entonces, yo con eso tengo una posición muy firme y creo que hay una fórmula para enfrentar la corrupción, que es señalar menos con el dedo y predicar más con el ejemplo. Y el ejemplo es una vida austera que no quiere decir de empobrecimiento, es de una vida simple. Si te gusta mucho el lujo, dedícate a otra cosa. Sé empresario, sé vedette, sé, no sé, otra cosa. Si vos tenés, el poder es servicio, y es servicio al pueblo, no servicio a vos mismo. Entonces, mi generación tiene una opción de vida por una vida simple y austera. Aún los compañeros, yo tengo muchos compañeros que vienen de familia de plata, es mi caso también, y han tomado como opción de vida, más allá de eso, Vos vivir... dijiste recién, salí de Barrio Norte y me fui a una barriada. Sí, lo cual tampoco... ¿Vos venís de una familia acomodada? Sí, tampoco creo que es un gran mérito, ¿eh? No, está bien, pero lo No, marcaste vos. es una opción de vida. Y es una opción de vida que sirve, si se quiere, como anticuerpo frente a la tentación del Dios dinero, que es una tentación que aparece en la Pero política. es un discurso, digamos, de base religiosa el que estás teniendo vos. No, de base humanista, digamos, ¿no? La tentación la puedes ver desde lo religioso y lo puedes ver desde lo humano. Al humano, las pasiones lo tientan y hace a veces cosas que sabe que están mal y van en contra de su conciencia. Y es una lucha que tenemos todos los seres humanos, digamos, no solamente los que se dedican a la política o a la actividad pública. Y en esa lucha hay que buscar anticuerpos. Y un anticuerpo es la simplicidad de vida. Es decir, que no te guste tanto la guita, ni los lujos, ni los autos. Y si no, dedicate a otra cosa, porque vas a hacer daño si tu corazón no está en servir al pueblo, sino en llenar la cuenta bancaria. Juan, te agradezco mucho, te hago la última, sé la respuesta, así que te la hago, pero no me respondas, porque siempre me ¿Y respondes. para qué me la vas a hacer si ya sabes la respuesta? ¿Hablaste con el Papa? No me la hagas si ya sabes la respuesta. Gracias, Juan, por Nos haber vemos. venido esta noche a 4 días. Gracias, nos vemos pronto. Dale. Juan Grabois con nosotros y ahora en vivo, Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Dónde estás? Contame.
Buenas noches, Facundo. En el contexto de pandemia, mirá lo que tengo en mi mano. Es el test de saliva, ¿eh? Fíjate vos, aquí está, en el envase de bioseguridad. Y tengamos en cuenta que desde el día de hoy, toda persona, Facundo, que ingrese a la ciudad de Buenos Aires, habiendo estado por más de 72 horas fuera de ella, a una distancia superior a 150 kilómetros, tiene que hacerse el test de saliva. Estamos en la terminal, sí. Ese es el test de saliva. Vos sabés que, Cristian, te cuento que yo me lo tuve que hacer, ese test. Es el test. No recordaba que era así, pero es un test que, digamos, que es mucho más, si se quiere, amigable, por decirlo de alguna manera, que el hisopado, ¿no? Es mucho más amigable y mucho más rápido. Hoy 1000 pasajeros pasaron por este test, aquí mismo donde estamos parados nosotros, en la terminal de Lepiane, esta nueva terminal aquí en Villa Soldati. Te muestro el procedimiento, el paso a paso. Llegaban los pasajeros, iban hasta estos puestos, fíjate que son 10 puestos que están ubicados aquí de manera muy ordenada, completaban una declaración jurada y luego de eso le entregaban este kit que tengo en mi mano, que tiene un recipiente similar al que utilizamos para la orina. Uno retiraba este recipiente, caminaba detrás de estos puestos después de haber dejado sus datos, te digo, 1000 se hicieron el día de hoy, todo de manera muy prolija, con distancia social, llegabas hasta este lugar y aquí, delante del personal sanitario de la ciudad, que estaba con sus mamelucos, tomabas el recipiente, lo abrías y ubicabas 2 milímetros de saliva en el interior, y que sería la base de este envase, lo volvías a colocar en esta bolsa de bioseguridad y después se lo entregabas al personal sanitario. En 24 horas, 12-24 horas, tenés el resultado ya de tu test de saliva. ¿Qué te aconsejan, Facundo? ¿Qué te aconsejan? Vos terminaste, saliste de acá, y a ver, ya mañana suponés que podés ir a trabajar aunque no tengas el resultado. Te aconsejan que trates de mantenerte aislado. Acá acudimos a la responsabilidad individual, esto es muy importante, hasta que te llamen por teléfono con el resultado. Y atención con este dato. Si te da negativo, tal vez no te llaman, Facundo. Te llaman solamente si te da positivo el resultado. Solamente frente al positivo te llaman, y obviamente es para tratar de testear turistas y residentes que hayan obviamente estado en la costa o en distintos lugares. Cristian, gracias, ya volvemos. Perfecto, hasta luego. Margarita Stolbizer con nosotros esta noche en 4 días. Margarita, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal, Facundo? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a usted, Margarita. ¿Cómo anda? ¿Cómo está observando bueno, lo que estamos viviendo, este presente tan particular y, bueno, y los acontecimientos políticos, ¿no? Sí, tengo una gran preocupación, digamos, en el día de hoy al tomar conocimiento de una solicitada firmada por una cantidad de dirigentes, de personas muy conocidas, digamos, muchas de ellas con altos niveles de representación política. Sinceramente, me causa mucha preocupación porque la condena a Amado Vudú, y a eso se refiere la solicitada, es una condena con una ratificación de la responsabilidad por la comisión de delitos en una triple instancia, 3 instancias, digamos. Hoy leía la cantidad de jueces que han intervenido, obviamente, por estos tribunales colegiados, que han dado un fallo, una sentencia unánime, como la de la Corte, por ejemplo. Y la verdad es que cuando muchos funcionarios del gobierno salen o del oficialismo hoy a respaldar, digamos, a una persona que ha sido, insisto, ya no porque lo digamos ni nosotros como políticos ni ustedes como periodistas, lo han dicho distintos niveles del Poder Judicial, que este hombre es responsable de los delitos que se le atribuyen, es como, bueno, no querer sinceramente hacerse cargo. El mejor mensaje que el gobierno podría haber dado después de esta situación, de esta triple condena, es haberse alejado absolutamente. El mensaje que la ciudadanía necesita recibir es, por un lado, que hay una justicia que existe, que aplica condenas, que esclarece los hechos, que lo hace a tiempo, y por el otro lado, un gobierno que nos demuestre que no tiene nada que ver con la corrupción, porque al no tomar distancia, lo que terminamos pensando, y esto es lo que justifica el pensamiento que una tiene, y por eso digo tan preocupada, lamentando tanto esto, es que si ellos no consideran que lo que Vudú hizo es un delito, están dispuestos a volver a hacerlo. Y esto me parece que es más grave. Margarita, recordemos que primera instancia, casación, se apeló, llegó a la Corte, y la Corte termina ratificando, obviamente, la sentencia. Por eso usted enumera la cantidad de jueces que vieron, que miraron, obviamente,
el caso Vudú y Chicone, ¿no? Sí, exactamente. Además, el caso Vudú siempre fue, desde un comienzo, un caso muy emblemático de una corrupción muy, pero muy comprobada. Nunca hubo prácticamente discusión, digamos, el vicepresidente de la Nación, que se queda nada menos que con la fábrica de los billetes, un negocio tremendo donde está en juego, además, una cuestión de Estado, no es el que se queda con la imprenta para imprimir los formularios de un poder del Estado, no, es el que imprime los billetes, digamos, el papel moneda. Entonces, esto es tremendamente grave, involucra a la nación. Ahora, también hay que recordar que después de que todo esto se había iniciado y ya se sabía la responsabilidad que tenía Vudú en esto, el Congreso de la Nación votó una ley, la ley llamada de soberanía monetaria, que fue una ley dictada en aquel momento para expropiar la Chicone a la empresa de Olfan, que era la que había creado Vudú con sus amigos y sus socios, para expropiarla, quedársela el Estado, y era una forma de ocultar las huellas del delito, ¿no? O sea, se borraba toda la historia anterior. Esto es muy grave, como es muy grave todo lo que viene ocurriendo, y lejos del lawfare del que se habla, lo cierto es que seguimos estando en presencia de un relato. Y muchas personas quisieron pensar, y me incluyo entre ellas, sin haber votado por este gobierno, tuve la expectativa de que pudieran ser distintos. Y esto lamentablemente está demostrando que no. El enorme retroceso, sumado obviamente a cosas que hemos conversado con ustedes, que es todo este toqueteo sobre el Poder Judicial, la modificación de la ley del Ministerio Público para cambiar las reglas en el enjuiciamiento de los fiscales, flexibilizar los requisitos para la designación o remoción del procurador. Todo lo que tiende a flexibilizar Margarita, condiciones. advierto en sus palabras, lógicamente sabiendo su pensamiento político, pero advierto en sus palabras cierta incluso decepción para con este proyecto político o para con el presidente Alberto Fernández. ¿Usted puntualiza en el presidente o en el gobierno en general? No, yo no hago distinción, no soy de quienes piensan, creo que alguna vez lo hemos hablado, de que el presidente acata órdenes de los demás. Si bien hay un dato llamativo en la solicitada, que hay determinados sectores del oficialismo y del gobierno que no firman la solicitada, y eso llama un poco la atención, pero yo no puedo sacarle responsabilidades al presidente. El presidente no hace las cosas que les mandan, hace las cosas de las que está convencido. Y entonces cuando el presidente defiende a los delincuentes, a los funcionarios que están condenados por corrupción, la verdad es que lamentablemente nada está haciendo él para diferenciarse, ¿no? Claro. O sea, ¿usted no cree en la teoría de que hay cierto poder delegado en el presidente? Que es todo un análisis que se hace a propósito de cómo llega Alberto Fernández a convertirse en presidente. No, yo creo sin duda que Alberto Fernández llega a ser presidente a partir de un acuerdo y de los condicionamientos que se le han puesto a él para que llegue ahí, pero ahí se define una política de un gobierno de la que él es el ejecutor, por supuesto, pero eso forma parte de un acuerdo. Él es nada menos que el presidente de la nación, tiene todas las atribuciones y los poderes para hacer o no hacer determinadas cosas de las que no esté convencido. ¿Y por qué cree que el gobierno, o que hay voces del gobierno que avalan o que defienden, digo, para hablarlo claramente, a Vudú? Bueno, habría muchas razones. Yo recién les decía una. Lamentablemente es porque están dispuestos a seguir haciendo las mismas cosas. Si les parece que no está mal, digamos que son capaces de volver a hacerlo. Y eso es lo que viene ocurriendo en muchas oportunidades y con distintas cosas. La causa de los cuadernos es más o menos lo mismo. Yo recién escuchaba la nota que hacían con Grabois. La verdad es que es impecable todo lo que plantea Grabois en términos de la austeridad, de la ejemplaridad que tiene que tener la dirigencia. Ahora, que atrás de eso diga que cree en la inocencia de Cristina con todas las pruebas, pero más que elementales, o sea, yo digo, y esto hay que leerlo además, Facundo, en la misma columna en la que estamos leyendo hoy, que el 65% de los jóvenes en la Argentina viven en hogares pobres, el 45% de los argentinos son pobres, en un país donde hay dirigentes políticos tremendamente ricos y que no pueden explicar sus fortunas.
Esas dos cosas van de la mano, entonces es imposible que Grabois nos diga que Cristina es inocente cuando no puede ni ella ni su hijo, que es el presidente del bloque oficialista, justificar la fortuna que tienen, porque además han hecho una fortuna a partir de los negocios particulares que hicieron con el Estado y con los empresarios contratistas del Estado. Esto que es algo que no podría ocurrir, no ocurre en ningún lugar del mundo. Aquí se naturalizó, que es que la jefa del Estado tenía negocios particulares con los contratistas del Estado, que eran quienes le depositaban a ella en sus cuentas todos los meses millonadas de pesos. Ese es el patrimonio que hoy tiene Máximo Kirchner y que no pueden justificar en su origen, ¿no? Margarita, le agradecemos mucho. Otro día seguramente hablaremos más largo del tema de las PASO, porque sé que también tiene una mirada a propósito de este tema, de que usted está a favor de que o sea, usted entiende que esa ley no, es un sinsentido, aún sabiendo que posiblemente haya una estrategia política por parte del gobierno. Pero es un día, lo charlamos más tranquilos. A mí no me gusta, por supuesto, cuando se manipulan las leyes y se acomodan a las conveniencias, digamos, de quienes tienen las mayorías, pero trato de ser coherente en este punto, que es decir, nunca estuve de acuerdo, no sirven absolutamente para nada. Ahora, creo que una reforma política debería ser mucho más integral, por ejemplo, y que si el gobierno va a derogar las PASO, debería garantizar muchas otras cosas hoy dentro de lo que debería ser una reforma política. Margarita, muchísimas gracias, que me quedo sin tiempo. Gracias por estar esta noche aquí en 4 días. Y nada, hasta pronto. Hasta gracias. luego, un placer recibirla. Placa, imagen de recuperados, la cifra, Lili, con la que habitualmente cerramos el programa. Buenas Hoy se superó la barrera de los 40.000 fallecidos. Exactamente. Otro título que mañana va a estar en los diarios. Sí, señor. 1.305.587 recuperados de coronavirus en Argentina. Que pueden donar plasma. Que pueden donar plasma. Algunos lo están haciendo, otros no tanto. Exacto. Sí, que es un dato no menor. Lili, gracias. Hasta mañana, Facu. Mañana mitad de semana, parece increíble. Ya ha pasado, Qué suerte, rapidísimo, sí. rapidísimo. Pasó rapidísimo. Mañana nos reencontramos a las 10 de la noche y a las 10 de la mañana. Los espero en Equipo de Noticias junto a Flor Donovan y todo el equipo. Chau, gracias.